Circulación sanguínea y linfática. Me llamo Janine Mora Gelar. La circulación sanguínea su fin es llevar el oxígeno y los nutrientes a todas las células del organismo y devolver el dióxido de carbono a los pulmones para expulsarlo. Los órganos más importantes que intervienen en el sistema son el corazón y los pulmones. Bueno, ahora que sabemos esto, les voy a hablar para qué sirve cada componente de la circulación. Antes de comentar todos los detalles, tenemos que saber cuál es el papel que tiene cada componente. Bueno, la función de las arterias es transportar la sangre con una presión alta hacia los tejidos por motivo tienen unas paredes vasculares fuertes y unos flujos sanguíneos importantes con velocidad alta. Las arteriolas son las últimas ramas pequeñas del sistema arterial y actúan controlando conductos a través del cual se libera la sangre en los capilares. Las arteriolas tienen paredes musculares fuertes que pueden cerrar por completo o pueden relajarse y dilatar los vasos varias veces. La función del lecho tisular consiste en el intercambio de líquidos y nutrientes, electrolitos que divide la circulación sistémica y circulación pulmonar. Como la circulación sistémica aporta el flujo sanguíneo a todos los tejidos del organismo, excepto los pulmones, se conoce como circulación mayor o circulación periférica. Las vénulas recogen la sangre de los capilares y después reúnen gradualmente formando las venas del tamaño progresivo. Las venas funcionan como conducto de transporte para la sangre. Bueno, como vemos acá, en la segunda diapositiva, el flujo sanguíneo acá en la mayoría de tejidos está controlado según la necesidad tisular. Eso quiere decir que cuando los tejidos son activos necesitan un aporte mucho mayor de nutrientes, por tanto el flujo sanguíneo es mayor que está en reposo, 20 o 30 veces mayor del nivel de reposo que tiene el corazón. El corazón no puede aumentar su gasto cardíaco más de 4 o 7 veces por su gasto. Es posible aumentar simplemente el flujo sanguíneo en todo el organismo. Por el contrario, la microváscula de cada tejido vigila continuamente la disponibilidad de oxígeno y de otros nutrientes y la acumulación de dióxido de carbono y de otros residuos. Bueno, acá es el gasto cardíaco de la suma de los flujos locales de los tejidos. Cuando el flujo sanguíneo atraviesa un tejido, inmediatamente vuelve al corazón a través de las venas, que responde automáticamente este aumento de sangre, bombeándolo inmediatamente hasta las arterias. Así, el corazón actúa como un autómata respondiendo las necesidades de los tejidos. No obstante, a menudo necesita ayuda en otras señales para bombear ese flujo sanguíneo. Y ya la última función es regulación de la presión arterial, que generalmente, independientemente del control del flujo sanguíneo o del control del gasto cardíaco. El sistema circulatorio está dotado de un extenso sistema de control de la presión arterial. Por ejemplo, si en algún momento de la presión cae, significa, por ejemplo, bajo nivel aproximado de una descarga de reflejos nerviosos. Provoca en pocos segundos una serie de cambios circulatorios que elevan una presión hasta la normalidad, en especial las señales nerviosas. Aumentan la fuerza de la bomba del corazón, provocan contracción de los grandes reservorios venosos para aportar la sangre al corazón y provocan una constricción generalizada de las arteriolas. Los volúmenes de la sangre en los distintos componentes de la circulación. Bueno, acá vemos que entra la sangre poco oxigenada por las venas superiores e inferiores a la aurícula. La aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa al tronco pulmonar, del tronco pulmonar se va a las arterias pulmonares izquierdas y derechas a los pulmones. La sangre se va oxigenada que regresa por las 4 venas pulmonares. De las 4 venas pulmonares entran a la aurícula izquierda y pasan al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo pasan a la aorta. De la aorta ya es distribuida hacia el cuerpo y las arterias. Listo. Bueno, acá podemos ver las funciones. Transporta nutrientes de las células hasta los órganos, transporta productos de desecho, regula la temperatura corporal, regula el equilibrio hídrico, transporta moléculas de defensa, hormonas y comunicación, llevando información al cerebro, y es partícipe en la reproducción. Listo.
Ahora les voy a hablar de la circulación linfática. El sistema linfático es un sistema de transporte semejante al aparato circulatorio, con diferencia que no es un sistema cerrado, sino que se inicia en tejidos corporales que continúan por los vasos linfáticos y desembocan en la sangre, realizando por tanto un solo sentido. El sistema linfático, además del aparato circulatorio que todos conocemos, existe en nuestro cuerpo. Otro tipo de circulación que corresponde al sistema linfático. Se trata de un sistema de transporte semejante al circulatorio. El sistema linfático está compuesto por la linfa, los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos. La linfa es un líquido incoloro y compuesto de glóbulos rojos, blancos, proteínas, grasas y sales. Se transporta desde los tejidos hasta la sangre a través de los vasos linfáticos. En el sistema linfático no existe una bomba que impulse la linfa, a diferencia de lo que ocurre en el aparato circulatorio. Esto quiere decir que se mueve aprovechando las contracciones musculares. Es posible que los vasos linfáticos se muevan en movimientos cotidianos o comunes cuando se activa la circulación linfática, siendo muchísimo más lenta que la sanguínea. Bueno, ahora les voy a hablar de las funciones del sistema linfático. Son transportar el líquido de los tejidos que rodean las células, principalmente las sustancias proteicas, a la sangre, porque debido a su tamaño no pueden atravesar la pared del vaso sanguíneo y recoger las moléculas de grasa absorbidas en los capilares linfáticos que se encuentran en el intestino delgado. Funciones del sistema linfático: facilitar el retorno de los fluidos al torrente circulatorio, regresar el transporte de grasas y proteínas al torrente sanguíneo y producir linfocitos y anticuerpos para los microbios. Muchísimas gracias. Ahora les voy a hablar de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son nódulos pequeños en forma de frijol con un tamaño inferior a 1 centímetro. Con condiciones normales no se llega a palpar. Se encuentran formando racimos en varias zonas del cuerpo, como el cuello, axilas, ingles y tórax. Las funciones de los ganglios linfáticos son filtrar la linfa de sustancias extrañas como bacterias y células, y así destruirlas, producir glóbulos blancos como linfocitos, monocitos y células plasmáticas. Cuando hay una infección en el organismo, debido a la producción adicional de glóbulos blancos, hace frente para llegar a palpar y no vuelve a la normalidad. El linfoma es un cáncer del sistema linfático y normalmente se manifiesta por el aumento de tamaño de los ganglios, llamándose adenopatías. De ahí la importancia de acudir al médico. Por último, comentar que el sistema linfático constituye una parte muy importante del sistema inmunológico. Es el encargado de defender las agresiones externas debido a la función. Los órganos linfoides primarios. En los órganos linfoides primarios es donde maduran los linfocitos y del timo a la médula ósea. La médula ósea es el tejido donde se fabrican las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los órganos linfoides secundarios es donde se presentan las sustancias extrañas o antígenos y se inicia la respuesta inmune específica. MALT. Los ganglios linfáticos producen glóbulos blancos antes de la presencia de un antígeno. El vaso está situado en el lado izquierdo de la cavidad. El MALT es el tejido linfoide asociado a las mucosas que se encuentran en el tracto gastrointestinal. Bueno, muchísimas gracias por su atención presentada. Esta fue mi exposición.